buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y encontrarse puede ser una verdadera celebración. Así que celebramos encontrarnos con usted nuevamente, como así también celebramos que la Argentina tenga una democracia que por lo menos nos está concitando cada día el interés y procurando de algún modo buscar los caminos para fortalecer nuestra propia democracia. Y esta democracia necesita fortalecerse. Es una democracia imperfecta, pero no hay otro sistema mejor que esta democracia. Lo hemos verificado a lo largo de los últimos 150 años de historia, en que muchas veces la sinrazón de la fuerza acalló las voces de los espíritus libres de los hombres argentinos, hombres y mujeres argentinos. Y una de las deudas que tiene esta democracia imperfecta es el esclarecimiento de aquel atentado que sufrió la embajada israelí en Buenos Aires. Es triste, pero debemos reconocerlo. Estamos en deuda no con el Estado israelí, estamos en deuda con nosotros mismos, porque fue un hecho ocurrido en territorio argentino donde murieron argentinos y también murieron ciudadanos israelíes que confiaron en el Estado argentino y que estaban desarrollando su tarea diplomática aquí, es decir, estaban aquí en nuestro territorio nacional como un gesto de respeto institucional, estatal, de Estado a Estado. Y esto es lo importante, tenemos que buscar la forma de que esta democracia madure, sobre todo en el próximo periodo presidencial, porque las cosas que se han hecho bien hasta ahora probablemente se mantengan, Fanny. Las cosas que se han hecho mal probablemente se corrijan. Va a haber diferencias. Va a ser, hemos dicho ya con Fanny Vega, hemos dicho muchas veces que las elecciones 2015 van a ser marcadas por un claro enfrentamiento entre ideas, mejor dicho, un marcado enfrentamiento ideológico. Uno de los escenarios bases de esta disputa va a ser el debate por la política energética. Y aquí a nosotros no nos gusta ejercer la demagogia periodística. En el periodismo tenemos que ser rigurosos y sobre todas las cosas tenemos que tener honestidad intelectual. Nos guste o no nos guste, la realidad indica que este gobierno tiene, por ejemplo, más de 7.000 kilómetros de redes de alta tensión que han anillado al país en un solo sistema interconectado nacional que permite que, por ejemplo, si se corta la luz en un lugar, llegue desde otro lugar. Si se corta en Buenos Aires, o sea, una línea de alta tensión que venga desde Rosario hacia Buenos Aires, o sea, tiene alimentación por el sur. Esto es así, es parte del patrimonio que afortunadamente nos deja un gobierno. Nos han dejado también, nos van a dejar también una central nuclear en marcha nueva, aportando energía nueva que ya nos lleva a un 10% de la matriz energética de origen nuclear. Y hay otro tema que está en debate en estos días y es la situación de Yacyretá. Y allí en Yacyretá, yo debo decir con toda claridad, he chequeado, solamente llamaron 4 periodistas en estos días para preguntar si era cierto que Yacyretá estaba en una situación de colapso o no. Y tenemos que pensarlo de este modo. Objetivamente, más allá de los procesos de mantenimiento que se vienen realizando desde el año 2012 en adelante, el mantenimiento significa inclusive casi como rectificación de algunas de las turbinas. Piense como cuando usted lleva su auto a un taller mecánico para rectificar el motor. Bueno, lo mismo se está haciendo con las turbinas de Yacyretá y sin que esto afecte la capacidad de entrega de energía de la central hidroeléctrica al sistema interconectado nacional. Hoy Yacyretá está entregando 20.000 gigavatios hora año al sistema y esto es prácticamente la energía de base más importante del país. Es el 20% de la energía que consume a diario la sociedad argentina. Y más allá de que nos guste o no nos guste la forma en que comunica este gobierno, lo cierto es que los periodistas tenemos la obligación de chequear las fuentes, de tener fuentes, porque muchas veces damos información, inclusive sin fuente, y esto no es honestidad intelectual.
Estas son las cosas en las que nos ocupamos aquí con Fanny Vega en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Tal vez usted no lo sepa, quizás no lo recuerde. Política, Producción y Trabajo arrancó hace 7 u 8 años porque teníamos la necesidad, desde nuestra conciencia como periodistas, de que debíamos reivindicar la política, no sumarnos a aquel coro demagógico del que se vayan todos. La política es imprescindible y sobre todo en este año electoral tenemos que jerarquizarla con el debate y jerarquizarla con el conocimiento mismo de la política. Uno de los hechos más importantes de la democracia argentina en estos últimos días ha sido la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical que se realizó el sábado pasado en Gualeguaychú, Entre Ríos, una tierra que dio hombres muy valiosos a la democracia como Julio César Jaroslavsky, un gran amigo personal. Y hoy, porque este es uno de los hechos más importantes de este clima que va a definir el clima preelectoral 2015, es que hemos invitado a 2 convencionales nacionales de radicalismo que, bueno, ellos dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo en esta decisión. Estamos con Federico Storani, Freddy, para quienes lo conocemos desde hace mucho tiempo, y Rafael Pascual, convencional nacional también de radicalismo por Capital Federal. Y tenemos a un joven, una nueva generación del radicalismo, que es Guillermo Hert, que es delegado al Comité Nacional por la Capital Federal. Es de la Comuna 2, usted sabe, esa extensión desde Retiro hasta prácticamente Palermo, Barrio Norte, Recoleta. El radicalismo tiene presencia en toda Capital Federal, en todo el país. Ustedes son todavía la fuerza más importante, la segunda fuerza en importancia en el país. ¿Y cuál creen que va a ser el aporte que puede hacer el radicalismo en estas próximas elecciones? ¿Van a trabajar para consolidar la democracia o creen que se está debilitando el sistema de partidos políticos? La UCR era muy importante en el inicio de la democracia, cuando se llegó por todas las situaciones traumáticas posteriores a la dictadura a un sistema bipartidista. Entonces el radicalismo oficiaba como equilibrio. Hoy, ¿qué está pasando con el radicalismo? Mira, no, por supuesto que está en nuestro ADN, podríamos decir que nosotros trabajamos por la consolidación de la democracia. Otra alternativa sería imposible, no cabe en nuestra cabeza. Y además lo que hemos hecho en Gualeguaychú es una muestra de que los partidos políticos y en particular el radicalismo, debe ser el único partido en la Argentina que es capaz de hacer lo que ocurrió en Gualeguaychú. ¿Es el único partido que ha definido una actitud frente a las elecciones en una convención pero yo nacional? me refiero a algo más importante que eso todavía. Reunió un cuerpo de 337 miembros donde estuvieron 330. Debatió durante 14 horas, de manera dura, apasionada, porque somos un partido democrático que tiene posiciones distintas y son todas respetables. Pero luego, al final, hay una mayoría, hay una minoría, y
funciona democráticamente. Yo te pregunto, ¿qué otro partido político en la Argentina tiene ese funcionamiento horizontal con una gran extensión territorial? Porque allí había convencionales que habían viajado, nosotros todos somos cerca. Yo soy de la ciudad de La Plata, Willy de acá de Capital, Rafa también de Capital, pero había algunos que me decían, yo ahora tengo que hacer 1.400 kilómetros en auto para volver. Y estaban. A propósito de eso, bueno, le vamos a contar a la audiencia que Federico Storani está representando de algún modo a quienes han resultado ganadores en esta convención radical, porque se reafirmó la postura de Sanz, el presidente de la Unión Cívica Radical, que con su candidatura va a representar a los radicales en las PASO. Vamos a ir desmenuzando algunos aspectos porque no todo el mundo sabe de lo que le pasa a la Unión Cívica Radical. Rafael Pascual estaba representando allí en la convención radical, ¿qué postura? Bueno, la postura antagónica a la que representó Freddy. Nosotros sosteníamos la necesidad de hacer un frente político mucho más amplio, con la incorporación de sectores del peronismo disidentes del gobierno, y marchar a una PASO donde todos estos sectores estuvieron contemplados. ¿Al perder esto quedó debilitado? No, al perder esto desapareció por el momento, porque nosotros aceptamos la voluntad de la mayoría. Nosotros, como decía Freddy, somos un partido organizado, que hemos dado un ejemplo de civilidad y de funcionamiento político, que en sí mismo demuestra nuestra diferencia categórica con el gobierno nacional, no solo con los otros partidos que tampoco tienen un funcionamiento orgánico, sino fundamentalmente una diferencia de estilo con el gobierno nacional, que en estos 12 años casi de gobierno no ha reunido ni siquiera a su gabinete jamás. Siempre ha sido manifestaciones, yo no diría que siempre autoritarias, pero sí personalistas, tanto del presidente Kirchner como de la presidenta Fernández de Kirchner, y nosotros somos una cosa absolutamente distinta. Nosotros podemos sostener, como bien se dijo acá, un debate de 12 horas y a las 6 de la mañana seguir estando los 330 convencionales para votar, irnos todos, nosotros no tan contentos porque no nos fue bien la posición que sosteníamos, pero sí aceptando la voluntad de la mayoría. Nosotros hoy estamos todos encolumnados detrás de la candidatura de Ernesto Sanz, que es el candidato de la Unión Cívica Radical, para enfrentar a Mauricio Macri y tal vez a Elisa Carrió en las PASO. Pero nosotros somos un partido que pretende volver a la organización que tuvo siempre. Y creo que lo del otro día fue un ejemplo contundente. Guillermo Hert, de algún modo representás una generación distinta de los dirigentes que tenemos aquí compartiendo la mesa. Afortunadamente, esta mesa abarca una generación... 2 veces que no decís bien. No, estoy diciendo que... Claro, con sus 52 años... Joven. No, estoy diciendo que ustedes tienen el conocimiento de la experiencia de la historia, porque Freddy... Yo quisiera tener unos años menos. Pero la realidad, Freddy, es que vos has sido uno de los fundadores de aquel movimiento de Renovación en Cambio, has sostenido la Franja Morada en épocas en que Alfonsín era minoría en el radicalismo. Sí, por supuesto, es cierto, es una broma. Bueno, le vamos a dar la palabra a Guillermo. Mira, yo lo que creo que el partido tiene un aporte muy importante para hacerle a la Argentina en el proceso de la consolidación, como vos decías, y por eso la carga, digamos, y la tensión que hubo en la convención es porque todos sabemos y somos conscientes de esa responsabilidad. Por algo los principales candidatos, digamos, de acuerdo a las encuestas, miraban esa convención y estaban expectantes de qué decisión tomaba el radicalismo, porque en alguna medida el radicalismo en este proceso lo que le puede ofrecer a los argentinos es la posibilidad de construir una alternativa de gobierno al kirchnerismo. Y esto es central porque nosotros aprendimos de la experiencia del 2011, que de alguna manera, digamos, después del resultado del 2009 donde fue derrotado el kirchnerismo, en el 2011 se fragmenta la oposición y no logra constituir una alternativa de gobierno y frente a la falta de alternativa de gobierno la gente quiere un gobierno y votó con una diferencia demasiado amplia, ¿no es cierto?, al gobierno de Cristina, lo que originó después todos los problemas que originó, ¿no es cierto?, es decir, ese desbalance de poder, tanto en términos institucionales como políticos, a punto tal que el proyecto reeleccionista solamente pudo detenerse cuando se reacomoda nuevamente la oposición en el 2013, y creo que ahí se para ese proyecto reeleccionista, y hoy estamos frente a una situación similar en términos de que si nosotros no somos inteligentes
y el radicalismo es la estructura nacional que tiene ese despliegue territorial, puede volver a ocurrir que este gobierno tenga una continuidad en el tiempo. Y nosotros ahora, queremos un cambio. Una de las preguntas que se hace la mayoría de los ciudadanos y muchos de los radicales es, bueno, viene la democracia del partido y está muy bien, lo que se preguntan muchas veces es, bueno, ¿esto realmente le está dando una alternativa a todos los radicales para que verdaderamente se vea una propuesta de gobierno? Y la otra cuestión es, la propuesta de gobierno que puede llevar el radicalismo, al estar muy cercano a Macri, ¿representa verdaderamente las ideas del radicalismo en lo económico, en lo político? Y esta es una cuestión que yo a muchos radicales los he visto como asombrados ver lo que estaba ocurriendo en este momento. Bueno, primero que lo que se votó en Gualeguaychú es una resolución que tiene 5 puntos. El primero instruye a la posibilidad, no es un tema que se ha cerrado, de hacer acuerdos políticos programáticos. Políticos programáticos, lo programático no es menor, pero el artículo 2 dice muy claramente que se aprueba, porque nosotros ya hemos estado trabajando en un Congreso de Economía, en un Congreso de Relaciones Exteriores, de Defensa y Seguridad y demás, como forma incluso de declaración jurada la plataforma de la Unión Cívica Radical. Para aventar cualquier tipo de fantasmas, como he escuchado estos días, que yo he escuchado cosas exóticas, como si nosotros, por ejemplo, el día de mañana fuéramos a querer reprivatizar YPF. Vamos a decir, para ser precisos, que quienes privatizaron YPF fueron las administraciones justicialistas, ¿no es cierto? Primero la de Menem, de la cual gran parte de los integrantes de este gobierno también contribuyeron a eso, y luego la estatizaron. Así que no somos nosotros los radicales los que hemos tenido ese comportamiento errático, ni lo vamos a tener. Tampoco en otros temas tan sensibles como la cuestión educativa. Y a propósito del tema energético, disculpame, no puedo dejar... yo tengo otra fuente. Las fuentes mías son cuando camino por la calle y veo que hay generadores de luz por todos lados porque la luz está cortada. Sí, ese es el problema de la distribución. Bueno, sí, pero es el problema de un país que ha tenido ingentes recursos y no los ha invertido bien. Porque la verdad que si yo veo cómo ha sido la administración de este gobierno con el superávit enorme que ha tenido en su balanza comercial por el precio de los commodities, la pregunta es si los invirtió bien en infraestructura. Y de mi punto de vista, uno de los grandes déficits es el energético, porque para sostener un proyecto de crecimiento y de desarrollo se necesita mucha energía. Y para contestar finalmente la pregunta, nosotros planteamos que la democracia tiene, como en cualquier democracia, 2 reglas de oro: equilibrio y control, y alternancia en el ejercicio del poder. El equilibrio es imprescindible, porque si no pasa, por ejemplo, lo que empezó en tu presentación, es decir, el tratado con la República Islámica de Irán lo aprobaron de manera express y creo que tuvo consecuencias nefastas para la Argentina. Y la alternancia está en construir una alternativa política. Nosotros vamos con nuestra fórmula, nada más ni nada menos que con el presidente del Comité Nacional de nuestro partido a competir en primarias abiertas. Por lo tanto, estamos dotando de una alternativa política que sea competitiva para terminar con esta alternancia entre las versiones diferentes del populismo. Bien, como vamos a ir ahora a un pequeño corte, les dejamos a quienes están aquí en la capital federal y los que se encuentran cara a cara, por ejemplo, con la gente del PRO y de otros partidos, pero cómo van a ser los días que vienen ahora en función de las PASO. En un minutito nos reencontramos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria.
Nos interesa particularmente qué va a suceder con el radicalismo como estructura, como organización política, como uno de los partidos, como el partido más antiguo del país, creado en 1890. Un partido que terminó de consolidarse en 1891, si no recuerdo mal, cuando Leandro Alem se enfrenta a Roca y se enfrenta a Mitre. La consigna en aquel momento era la república contra el régimen, de algún modo. La causa contra el régimen. La causa contra el régimen. Quienes critican esta posición aún desde dentro del radicalismo, dicen, no estamos ahora volviendo atrás en la historia y estamos aliándonos con aquel régimen que combatimos en el inicio de la historia partidaria. Para mí sí. Yo te voy a decir por qué. No y sí. No, para mí tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Los desperfilamientos o las pérdidas de identidad generan falta de confianza. Nosotros somos un partido que a lo largo de 100 años ha tenido dos banderas fundamentales a lo largo de nuestra historia, la libertad y la igualdad. El acercamiento a posiciones o a partidos más de centro-derecha generan la duda si nosotros seguimos sosteniendo la bandera de la igualdad. Nosotros en los años 50, con la Unión Democrática, perdimos un vínculo con los sectores populares y costó mucho restablecer ese vínculo, aunque no nos fuimos ni a la derecha ni dejamos de defender los valores de siempre, pero sin embargo perdimos la confianza de esos sectores populares. Hasta Raúl Alfonsín nos costó restablecer ese vínculo con los sectores populares. El abrazo Balbín-Perón fue importante también. El abrazo Balbín-Perón fue un reencuentro entre el radicalismo y los intereses populares. Sí, es un proceso, digamos, pero que termina a restablecerse en ese triunfo de Alfonsín, donde, como él decía, lo votaron no solamente los radicales, sino también los peronistas. Creo que nosotros ahora estamos en una situación de emergencia en Argentina desde el punto de vista institucional, que es un descalabro, esto está claro, y que vamos hacia una segunda transición democrática, y en ese sentido es lógico pensar en acuerdos más amplios de coaliciones políticas, porque ningún gobierno va a tener una mayoría parlamentaria, sea cual sea, no va a tener mayoría parlamentaria en el turno que viene. En consecuencia es lógico que hagamos este tipo de acuerdos, pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que decía Freddy recién, la cuestión programática y la definición clara de nuestra identidad en la campaña electoral. Yo tengo mi disenso con Willy. A mí me parece que en el grueso del debate ampliamente mayoritario en la convención quedó en claro que el radicalismo va a sostener sus banderas en cualquiera de las dos posibilidades que había, porque esto vale tanto para la alianza o el acuerdo que se aprobó como si se hubiera aprobado el otro un poco más grande, porque tenemos que convenir que el Frente Renovador no es el sector guevarista de la Argentina. No, claro. Entonces, nosotros somos los que vamos a garantizar el programa en este acuerdo. Nosotros no vamos a capitular con Macri, nosotros vamos a una disputa electoral en las PASO con un objetivo de política y de estrategia electoral que como primer punto ha desterrado esta teoría de muchos analistas de que el oficialismo podía obtener el 40% y en la dispersión de la oposición ganar en primera vuelta. Esto ha quedado definitivamente desterrado. De modo que nosotros con el programa aprobado por esta misma convención ayer garantizamos nuestra identidad ideológica. Y competiremos electoralmente. A propósito de eso, Federico, vos que estás ahí en la organización y que estás detrás de Sanz y demás, él dijo muchas veces, esto es una fórmula, y utilizó la palabra ganador. ¿Él se ve ganador en esa posibilidad de enfrentarse con Macri o con Lilita Carrió en unas PASO y que pudiera llegar a representar, en todo caso, a todo ese espacio, él a la cabeza? Bueno, sin duda que nosotros lo vamos a intentar, si no, no tendría sentido. Mucho tiempo antes de la convención decían que él hacía todo esto para ser el vice de Macri. Eso ya quedó demostrado que era una mentira, una falsedad. Se comprometió ante los convencionales y tiene un mandato para todo el partido de hacer una campaña. Todos lo vamos a hacer. Dijo que va a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Pero además hay otra cosa que hay que entender, ¿no? Este proceso de la necesidad de acuerdos y alianzas no es que sea reciente o de ahora. No hace mucho se hizo también un acuerdo con De Narváez, que tampoco
Creo yo que en ese momento yo pensé, sin embargo no lo digo demasiado públicamente porque para mí nunca le hizo perder identidad al radicalismo, nosotros seguimos siendo radicales. Y por otra parte lo dije en la convención, a ver, Sergio Massa tampoco bajó de Sierra Maestra, era militante de la UCD y del partido Alzogaray. Y además el acuerdo amplísimo que se proponía comprendía también al PRO, así que no entiendo demasiado este tema. Pero yendo al punto, lo que nosotros intentamos es garantizar nuestra fuerza como garante. El radicalismo está en condiciones hoy de ganar entre 6 a 8 provincias en el país. Si quieren las enumeramos, con candidatos radicales. La primera experiencia empezó en Mendoza. La fórmula de Mendoza es completamente radical, que es Alfredo Cornejo, Laura Montero, y en el acuerdo en Mendoza incluye incluso a Libres del Sur, el partido de Tumini. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que teniendo una cantidad de legisladores muy importante, entre 6 a 8 provincias gobernadas por radicales, una cantidad muy importante de intendencias, es también garantía de que todas estas cosas que estuvimos hablando, del programa, de la identidad, está en nuestras manos de garantizarlo. Es decir, que ustedes están seguros que Sanz sería el candidato a presidente de la oposición en las elecciones de octubre. Nosotros aspiramos y vamos a luchar para que eso sea. Nosotros no hemos hecho esto para, como se diría en términos burreros, ir al bombo. Y si en las PASO vamos a ganar, ¿ustedes se quedan sin candidato a presidente o van a tener un candidato a presidente por fuera de esa estructura? Claro que la PASO hay que respetar. La ley de PASO elimina a todos los otros candidatos. Si nosotros ganamos con Sanz, Macri se queda sin candidato, o el Macri pues se queda sin candidato a presidente. Pero yo quiero agregar una cosa a lo dicho, porque también esto lo dijo Ernesto Sanz. Esto fue lo que aprobó la convención, pero esto no impide que este acuerdo pueda ampliarse y que pueda incorporarse otros partidos, incluido el Frente Renovador, porque la dinámica electoral y la dinámica política es muy cambiante y puede ser necesario. Pero además de eso, en algunas provincias ya está ocurriendo, porque lo que nosotros entendemos es que primero hay 14 elecciones que son desdobladas, no es poca cosa, provinciales me refiero. Y en muchos de esos lados se respeta la autonomía, porque el nuestro es un partido muy federal, de los acuerdos provinciales. Por ejemplo, voy a darle el caso de La Rioja. La Rioja nosotros perdimos la última elección legislativa por 1 punto, con un excelente candidato que es Julio Martínez, actual legislador nacional. La verdad es que ahí, con un acuerdo con el intendente de Famatina, que viene del peronismo, se va a asegurar el triunfo. Estamos. Muchísimas gracias, Federico Storani, muchísimas gracias, Rafael Pascual y Guillermo Hertz, por darnos cada uno su punto de vista, porque creo que el debate interno dentro del radicalismo recién empieza y va a ser muy enriquecedor para la democracia argentina de cara a estas elecciones presidenciales 2015. Con usted nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.